¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues soltero? ¿O por qué en tu matrimonio la intimidad se ha desvanecido sin explicación clara? En un mundo donde la sexualidad parece ser el centro de todo, la ausencia de ella puede parecer un castigo. Pero ¿y si en realidad fuera una señal divina? Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos revela una verdad profunda. Incluso la falta de sexo puede tener un propósito vital en el plan de Dios para tu vida. Hoy veremos cómo esa aparente carencia puede estar preparando tu corazón, tu espíritu y tu destino para algo mucho más grande de lo que imaginas. Te mostraremos cómo interpretar espiritualmente esta etapa y reconocer su valor eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Y si el silencio en tu vida íntima no fuera un error, sino una invitación? Muchas veces confundimos el vacío con abandono, la abstinencia con castigo, la espera con olvido. Pero hay silencios que no gritan ausencia, gritan propósito. Cuando Dios calla en un área específica de nuestra vida, es porque está hablando en un nivel más profundo. El cuerpo puede sentirse desatendido, pero el alma está siendo despertada. ¿Quién eres cuando el deseo no es satisfecho? ¿A qué voz le das espacio cuando no hay ruido de placer? La palabra nos da una clave que cambia el lente con el que vemos la abstinencia. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. Lo que muchos ven como inactividad, Dios lo define como preparación. Lo que otros juzgan como debilidad, el cielo lo interpreta como terreno fértil para lo eterno. El cuerpo humano fue diseñado por Dios con anhelos, no solo físicos, sino también espirituales. Y cuando uno de esos anhelos es negado por una temporada, no desaparece, se transforma, se convierte en un clamor. Y ese clamor, cuando es canalizado hacia el cielo, se convierte en adoración. Es por eso que la abstinencia sexual, lejos de ser una condena, puede ser una puerta abierta al clímax más elevado, la comunión profunda con Dios. La historia de Ana, madre de Samuel, es un claro ejemplo de esto. Aunque su vacío no era sexual sino maternal, el principio es el mismo. Lo que parecía una negación era en realidad una provocación divina hacia la oración, y ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Esa oración nacida de una carencia dio origen a uno de los profetas más grandes de la historia. ¿Y si lo que te falta en la carne está gestando algo poderoso en el espíritu? No es coincidencia que muchos de los hombres y mujeres más sensibles a la voz de Dios hayan vivido temporadas prolongadas sin relaciones sexuales. Moisés pasó 40 años en el desierto, alejado no solo de Egipto, sino de cualquier distracción que pudiera competir con la presencia divina. Fue allí, en la soledad de la tierra seca, que vio la zarza ardiendo. Fue allí, sin compañía, sin estímulo físico, que escuchó la voz que cambiaría su destino. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Hay palabras que Dios solo pronuncia en el silencio. Hay llamados que solo se oyen en la ausencia. Y a veces, la falta de sexo no es un olvido divino, sino una estrategia deliberada para despejar el terreno de tu corazón y hacerte receptivo a lo eterno. El apóstol Pablo también nos ofrece una perspectiva radical sobre este tema. En 1 Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Pablo habla aquí de su soltería, una condición en la que vivió toda su vida, y no la consideraba una carga, sino un don. ¿Por qué? Porque entendía que su enfoque, su claridad y su conexión con Dios eran fortalecidos en la ausencia de vínculos sexuales. Esto no significa que todos deban abstenerse, pero sí nos abre los ojos a una realidad espiritual. Hay temporadas donde la falta de intimidad física amplifica la intimidad con el cielo. Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento mientras vivía en esta condición. Su mente estaba libre de la distracción de los deseos corporales,
y su espíritu estaba anclado en las realidades celestiales. Podría ser que Dios está usando tu abstinencia como un instrumento para agudizar tu oído espiritual. En el mundo actual, donde el sexo se presenta como una necesidad biológica innegociable, esta idea parece absurda. Nos han hecho creer que sin relaciones íntimas estamos incompletos, que el cuerpo necesita ser saciado para que el alma esté en paz. Pero la Biblia enseña lo contrario. Enseña que el verdadero descanso del alma no viene por el placer, sino por la presencia. Jesús mismo nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Él no dijo: vayan a un abrazo humano, ni busquen satisfacción física. Dijo: vengan a mí, porque hay una sed que solo Él puede apagar. Hay un deseo que solo su amor puede redimir. Muchas personas que hoy viven en abstinencia, ya sea por elección, por circunstancias o por heridas del pasado, luchan con una sensación de frustración y soledad. Sienten que algo está mal con ellas, que no tener sexo es sinónimo de fracaso o represión. Pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si esa falta es una protección, un llamado, un tiempo sagrado donde Dios está haciendo algo que no podrías recibir si estuvieras envuelto en lo físico? El problema no es la ausencia de sexo, sino la falta de perspectiva espiritual. Cuando interpretas tu temporada de abstinencia desde los ojos del cielo, deja de ser un valle y se convierte en una montaña. Desde allí se ve más claro, se escucha más fuerte, se comprende con más profundidad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos de sus salmos en soledad. Algunos estudiosos afirman que durante sus tiempos de huida y aislamiento, incluso de abstinencia relacional, su alma se alineó con los ritmos del cielo. En el Salmo 63:1 declara: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. No dice que su carne ansía el placer, dice que su alma anhela a Dios. Este lenguaje no es casual. Es el lenguaje de alguien que ha vivido temporadas de vacíos humanos y ha descubierto en ellas la plenitud divina. Cuando Dios permite una etapa de sequedad sexual, no está castigándote, está despertándote. A veces es necesario quitar el ruido para que la melodía del cielo sea escuchada. Como cuando el profeta Elías, escondido en una cueva, esperaba una manifestación de Dios. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un suave murmullo, y allí estaba Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. Así sucede con la abstinencia. Puede parecer árida, silenciosa, irrelevante, pero es en ese murmullo donde se revela el propósito. Hay quienes oran por una pareja sin saber que están en medio de un tiempo de separación santificada. Hay quienes claman por una relación sin entender que Dios los está llamando a una comunión más alta. José, antes de llegar al palacio, fue separado, vendido, olvidado. Pero fue en esa cárcel donde Dios formó en él la capacidad de interpretar sueños y administrar naciones. Y si tu temporada de carencia está desarrollando en ti habilidades que necesitarás para reinar espiritualmente, y si Dios te está preparando para una vida de impacto que no podría ser sostenida si estuvieras enfocado en placeres inmediatos. En esta generación, donde la validación viene del cuerpo, vivir en abstinencia parece ridículo. Pero el reino de Dios es opuesto al sistema del mundo. Lo que el mundo llama debilidad, el cielo lo llama fuerza. Lo que el mundo desprecia, Dios lo usa. En Hebreos 11 vemos una lista de gigantes de la fe. Muchos de ellos vivieron temporadas de soledad, de espera, de separación. No porque fueran indignos, sino porque eran apartados, elegidos, preparados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:39. Su esperanza no estaba en una cama compartida, sino en una promesa eterna. El cuerpo no es el enemigo. Dios lo creó y lo llamó bueno. Pero cuando el cuerpo toma el trono del alma, se convierte en un ídolo. La abstinencia sexual, bien vivida,
no es negación, es consagración. Es decirle al Señor: tú ocupas el primer lugar. No dependo de un toque humano para sentirme amado. No necesito una noche de pasión para saber que soy deseado. Tu presencia es suficiente. Tu amor me completa. Tu voz me sostiene. Esta oración, nacida desde la falta, es una de las más poderosas que puedes elevar al cielo, porque nace desde la rendición, desde la entrega total. Hoy puedes estar enfrentando noches donde el deseo grita y la carne clama, pero incluso allí hay redención. Incluso allí Dios está presente. Jesús fue tentado en todo, incluso en sus deseos humanos, pero permaneció enfocado en la voluntad del Padre. Y porque venció, tú puedes vencer. Porque Él caminó por ese valle, tú puedes cruzarlo con victoria. No estás solo, no estás olvidado, estás siendo moldeado. En el silencio, en la espera, en la abstinencia. La próxima vez que sientas que te falta algo, recuerda que tal vez no es una falta, es una preparación. Tal vez no es un castigo, es una protección. Tal vez no es un no, es un todavía no. Y mientras tanto, tu alma está siendo afinada como un instrumento celestial. Y cuando llegue el tiempo, cantarás con mayor profundidad, amarás con mayor madurez y te entregarás desde un lugar más santo. Porque lo que Dios está haciendo en ti durante esta etapa silenciosa es eterno. El carácter no se forma en la abundancia, sino en la escasez. Y el dominio propio no florece en el exceso, sino en la espera. Es precisamente en los lugares donde sentimos una carencia que Dios decide trabajar con mayor profundidad en quienes somos. La falta de sexo, lejos de ser un error o una anomalía, puede convertirse en el taller divino donde se forja el espíritu, se templa la voluntad y se purifica la intención del corazón. En un mundo donde la gratificación inmediata es promovida como una necesidad incuestionable, el que es capaz de resistir sus propios impulsos corporales se convierte en un testimonio viviente de una fuerza mayor que la carne. Gálatas 5, 22, 23 establece claramente que el dominio propio es un fruto del espíritu. No es una habilidad natural ni una virtud cultural. Es el resultado de una transformación profunda operada por Dios mismo, en quienes le permiten obrar en medio del deseo no saciado. La pureza externa es solo un reflejo de una batalla interna, y esa batalla se intensifica cuando el cuerpo no encuentra la satisfacción que desea. En ese terreno de tensión, entre lo que la carne grita y lo que el espíritu anhela, es donde se revelan las verdaderas motivaciones, donde se manifiesta quién gobierna sobre quién. Romanos 6:12 advierte: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Aquí no hay espacio para justificaciones o autoengaños. El texto bíblico es claro: el deseo existe, pero no debe gobernar. El cuerpo tiene impulsos, pero el alma debe tener trono. Y el entrenamiento para ese tipo de dominio comienza muchas veces en la abstinencia, cuando la oportunidad de saciarse no está presente, y la única alternativa es mirar hacia lo alto. El mismo Jesús, siendo perfecto, no fue ajeno a este tipo de preparación. Hebreos 5:8 nos enseña que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto revela un principio espiritual inquebrantable. La obediencia no se hereda, se aprende, y muchas veces se aprende por medio del sufrimiento. Cuando alguien enfrenta un periodo de abstinencia sexual, ya sea voluntaria o impuesta por las circunstancias, no está simplemente resistiendo un impulso biológico, está siendo invitado a una escuela de formación espiritual. Allí no se obtienen resultados inmediatos, allí se gesta algo invisible pero eterno. El alma se disciplina, los pensamientos se alinean y la voluntad se fortalece. No se trata solo de decir no al placer, sino de decir sí a un llamado más alto. Es un sí a la santidad, es un sí al dominio del espíritu sobre la carne. Proverbios 25:28 declara que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un cuerpo sin control es una vida expuesta. Cuando alguien no desarrolla dominio propio, se convierte en presa fácil del enemigo, en blanco abierto para cualquier tentación, en terreno disponible para el caos.
Pero cuando el Espíritu de Dios toma el control de los impulsos, lo que parecía una debilidad se transforma en una muralla espiritual. La abstinencia, vivida con entendimiento, se convierte en una práctica de resistencia, en un campo de entrenamiento donde se ejercitan los músculos del alma. Cada deseo no satisfecho es una oportunidad para afirmar que no todo lo que se puede hacer conviene y no todo lo que se desea debe ser perseguido. 1 Corintios 9:27 refleja esta misma verdad cuando el apóstol Pablo afirma: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que un ministerio poderoso no basta si el cuerpo no está bajo autoridad. El cuerpo no puede liderar la vida del creyente. El placer no puede dictar la agenda espiritual. La carne no puede ocupar el lugar que le corresponde al espíritu. Por eso, la falta de sexo puede convertirse en una plataforma de gobierno interno, en un tiempo donde el alma toma el timón y aprende a vivir desde una fuerza que no depende del deseo físico, sino de la presencia de Dios. La palabra de Dios nunca trivializa el deseo humano, pero siempre lo somete al plan divino. Génesis nos muestra desde el principio que el cuerpo fue creado con intención, con deseo y con capacidad de placer. Pero también nos revela que fuera del diseño de Dios, ese deseo se convierte en puerta para la corrupción. En el jardín, Adán y Eva no fueron tentados con una relación sexual, sino con el deseo de más, con la insatisfacción de lo que ya se tenía. El pecado comienza cuando el deseo gobierna y la obediencia se debilita. Por eso, en tiempos de abstinencia, lo que está en juego no es solo el cuerpo, sino la autoridad del alma. El libro de Tito nos ofrece una exhortación directa, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. La gracia no solo salva, también enseña. Enseña a renunciar. Enseña a vivir sobria y piadosamente en medio de un siglo que glorifica la pasión desenfrenada. Este texto no habla solo de abstinencia, sino de formación. La gracia de Dios no se limita a perdonar nuestras faltas, sino que nos entrena para caminar como corresponde a quienes han sido llamados. Y ese entrenamiento requiere resistencia, requiere dominio, y muchas veces requiere temporadas de negación de los deseos más profundos. Cuando el creyente vive una etapa prolongada sin relaciones sexuales, tiene dos caminos: o se queja por lo que no tiene, o se disciplina por lo que está siendo formado. Y esa elección define el fruto de esa temporada. Filipenses 4:11-13 lo resume con claridad. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no es indiferencia, no es resignación, es madurez, es saber que aunque no todo deseo sea saciado en este momento, todo propósito se está cumpliendo conforme a un plan perfecto. Es confiar en que Dios no desperdicia ninguna temporada y que incluso la falta puede ser fértil cuando se vive con fe. Según de Pedro 1:5-6 también nos presenta una secuencia divina de crecimiento. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Este pasaje nos muestra que el dominio propio no es el punto de partida, sino el resultado de una fe que madura. Es la manifestación de una vida que ha pasado por el fuego y ha salido refinada. La abstinencia sexual puede ser precisamente ese fuego. Esa situación que obliga a la carne a rendirse, que lleva a la mente a depender de la verdad de Dios, que enseña al alma a buscar una satisfacción más alta que la carnal. No porque el deseo sea malo, sino porque Dios quiere enseñarte que no depende de él para llenarte. El dominio propio no se trata simplemente de resistir, sino de gobernar, de establecer un orden espiritual interno donde el cuerpo se somete a la voluntad de Dios, donde los impulsos no dirigen los pasos y donde la mente es renovada por la verdad eterna.
En Efesios 4, 22, 24 se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La abstinencia en ese sentido no es ausencia, es reconfiguración, es un despojo del viejo sistema de respuestas, una limpieza profunda de hábitos aprendidos, una renovación de lo que antes se creía necesario para vivir en plenitud. Y es precisamente allí donde la fortaleza del creyente se vuelve visible, no en lo que tiene, sino en lo que puede soportar, no en lo que logra, sino en lo que decide no hacer, no en lo que le da placer, sino en lo que está dispuesto a entregar por obediencia. La falta de sexo vista desde los ojos de la fe se convierte en un altar donde la carne es sacrificada para que el espíritu sea exaltado. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. El cuerpo no es excluido de la adoración, es parte de ella. Y en esa entrega, la abstinencia puede ser uno de los actos más profundos de rendición. No es casualidad que el dominio propio aparezca entre los frutos del Espíritu, porque es justamente el testimonio de una vida que ha sido invadida por Dios, gobernada por su presencia y alineada con su propósito. Una vida que no se deja llevar por lo que siente, sino por lo que cree. Una vida que ha comprendido que en la voluntad divina hay más plenitud que en cualquier placer humano. Y cuando se llega a ese punto, el silencio de la carne deja de ser una carga y se convierte en una canción silenciosa de victoria. Quien es capaz de mantenerse firme cuando su cuerpo pide rendición es alguien que ha sido entrenado por el cielo. Y ese entrenamiento, aunque silencioso, es poderoso, porque una vez formado el carácter, una vez conquistada la voluntad, una vez establecido el gobierno del espíritu sobre la carne, ya no hay circunstancia que pueda doblegar esa vida. Y esa es la clase de creyentes que Dios está levantando en esta generación. Personas que han sido purificadas no por su fuerza, sino por su rendición. Personas que han aprendido a obedecer en la espera, a resistir en la escasez y a crecer en el silencio. La falta de sexo, entonces, no es un espacio vacío, sino un campo de entrenamiento. No es una debilidad, sino una oportunidad. No es una vergüenza, sino una herramienta. Es en esa aparente carencia donde Dios trabaja con mayor profundidad. Es allí donde el alma aprende a reinar. Es allí donde se revela el verdadero fruto del Espíritu, el dominio propio que nace del amor, se fortalece en la fe y se perfecciona en la obediencia. Hay batallas espirituales que no se ven, pero dejan huellas profundas. En el ámbito invisible se libran guerras que no se combaten con armas humanas, sino con obediencia, con pureza, con consagración. Muchas personas no entienden por qué atraviesan una temporada donde las puertas emocionales, afectivas o sexuales parecen cerradas. Sin embargo, cuando se contempla esa aparente carencia desde una perspectiva espiritual, lo que se revela no es un abandono, sino una estrategia divina. Hay momentos en los que Dios interrumpe lo que parece natural para proteger lo que es eterno. Y una de las formas más eficaces en las que lo hace es a través de la pureza sexual. Efesios 6:12 declara con firmeza: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es una figura simbólica ni una advertencia genérica. Es una descripción precisa de una dimensión donde operan fuerzas que buscan debilitar, contaminar y destruir todo lo que lleva el sello de Dios. Y uno de los accesos más recurrentes para esas influencias espirituales es el área de la sexualidad. No por casualidad, la Escritura trata este aspecto con tanta seriedad. No se trata solo de conducta, sino de territorio espiritual. La sexualidad humana fue creada con un propósito divino, pero cuando se desvirtúa fuera de ese diseño, se convierte en un canal por donde el enemigo logra infiltrarse. 1 Corintios 6:18 nos advierte: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa queda fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.
Este versículo no solo nos llama a evitar el pecado sexual, sino que revela una distinción única. Esta clase de pecado no solo mancha el alma, sino que afecta directamente el cuerpo, que según el versículo siguiente, es templo del Espíritu Santo. Cuando una persona vive en pureza, su cuerpo se convierte en una fortaleza espiritual. No se trata de una represión emocional, sino de una cobertura. Hay áreas donde el enemigo no puede tocar, porque están selladas por la obediencia. Por eso, cuando Dios permite una etapa prolongada sin relaciones sexuales, lo que está ofreciendo no es un castigo, sino una muralla. Está blindando a su hijo o hija de vínculos que podrían arrastrarlos fuera de su propósito. Está cerrando puertas que más adelante podrían abrir heridas profundas. Está impidiendo que el alma quede expuesta a cadenas que tardan años en romperse. Proverbios 4:23 lo deja claro: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no solo se guarda con buenos pensamientos, se guarda también con límites en lo físico. Cada relación íntima abre puertas emocionales y espirituales que no se cierran fácilmente. Y si esas puertas no fueron abiertas bajo el diseño de Dios, el alma queda fragmentada, vulnerable, dividida. Por eso, el silencio sexual en la vida de alguien que busca a Dios puede ser una barrera protectora, una cobertura invisible donde la pureza actúa como escudo frente a los dardos del enemigo. En el libro de Números, el pueblo de Israel fue seducido por las mujeres de Moab, y a través de ese pecado sexual también cayeron en idolatría. La consecuencia fue devastadora. No fue solo un acto físico, fue una grieta espiritual. Números 25:1-3 lo relata con precisión. El pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Este episodio no es simplemente una advertencia moral, es una revelación de cómo el enemigo utiliza la seducción y la inmoralidad para romper el pacto del pueblo con Dios. La falta de vigilancia en esa área abrió la puerta a un juicio que afectó a toda la nación. Hay personas que claman por una pareja sin saber que detrás de ciertos vínculos hay asignaciones demoníacas. Relaciones que parecen inofensivas, pero que en el ámbito espiritual traen confusión, esclavitud, desviación del propósito. Por eso, cuando Dios bloquea el acceso a ese tipo de experiencias, está interviniendo para proteger un destino, está preservando una identidad, está asegurando que el terreno del alma no sea invadido por tinieblas disfrazadas de amor. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No toda conexión romántica es una bendición. Algunas son trampas cuidadosamente diseñadas para debilitar lo que Dios quiere levantar. La pureza sexual no es simplemente una virtud, es una estrategia de guerra. Es una postura de defensa contra un sistema que promueve la sensualidad como libertad, pero que en realidad conduce a la esclavitud. La palabra nos llama a estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y uno de los lugares donde más fácilmente encuentra presa es en la sexualidad desordenada. Cuando el cuerpo no está alineado con el espíritu, se convierte en un punto débil, en una brecha por la cual entran influencias destructivas que no siempre se ven de inmediato, pero que con el tiempo corroen la identidad, la fe y la intimidad con Dios. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses con una exhortación clara: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 1 Tesalonicenses 4:3-4. Aquí se revela el deseo del corazón de Dios: no solo salvar, sino santificar; no solo perdonar, sino formar. Y ese proceso incluye un llamado radical a la pureza, no como una meta inalcanzable, sino como una expresión visible de una vida gobernada por el Espíritu. Cuando el deseo físico no encuentra satisfacción inmediata, es la oportunidad perfecta para rendirlo al altar de Dios y convertirlo en una ofrenda que intercede, que cubre, que protege. Hay momentos donde la única manera
en que Dios puede preservar el futuro de alguien es permitiendo que atraviese una etapa de aparente sequedad. Esa sequedad no es indiferencia divina, es cobertura anticipada. El enemigo no puede tocar lo que está escondido en la obediencia. No puede destruir lo que ha sido consagrado. No puede corromper lo que ha sido sellado en pureza. La pureza, vivida en lo secreto, actúa como una cerca alrededor del alma, impidiendo que las fuerzas del mal penetren con sus engaños. Por eso, la abstinencia sexual, en muchos casos, es la muralla que sostiene el templo interior hasta que llegue el tiempo de edificar una relación dentro del plan de Dios. En Apocalipsis 14:4 se describe a un grupo selecto de redimidos como aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Este pasaje, aunque simbólico, refleja una realidad profunda. Hay un grupo apartado, un remanente que ha entendido que la pureza no es simplemente un acto de obediencia, sino una posición espiritual. No se trata solo de no hacer algo, sino de estar dispuesto a ir más lejos en el compromiso con la santidad. Este nivel de consagración atrae la atención del cielo y activa protección especial sobre quienes lo abrazan. El enemigo odia la pureza porque no puede tocarla. Es un terreno que le resulta impenetrable. Es la evidencia de una vida que ha elegido agradar a Dios por encima de las urgencias de la carne. Y cuando esa pureza es preservada en el área sexual, se convierte en un arma poderosa en el ámbito espiritual. Las cadenas se rompen con autoridad. Las puertas se abren con integridad. Las batallas se ganan con santidad. No hay fuerza más eficaz que la de una vida íntegra, porque esa vida no tiene brechas por donde el enemigo pueda entrar. Isaías 52:11 proclama: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Este llamado a la purificación no es opcional para quienes han sido escogidos como portadores de lo santo. Aquellos que llevan la gloria de Dios en su interior, que han sido llamados a impactar generaciones, no pueden darse el lujo de exponerse a contaminaciones que distorsionen su propósito. Por eso, la falta de sexo en determinadas etapas puede ser el resguardo que Dios ha determinado para proteger lo que aún está en formación. Cada día de espera es una muralla más alta, un cimiento más firme, un testimonio más claro. La victoria sobre las tinieblas no se obtiene solo con palabras, sino con vidas rendidas. Y no hay mayor señal de rendición que una vida que elige mantenerse pura en lo más íntimo. La abstinencia sexual, cuando se vive con entendimiento espiritual, no es una carga, es una armadura. No es una ausencia, es una estrategia. No es debilidad, es fuerza escondida. Es la manifestación de una fe que ha entendido que lo eterno es más valioso que lo inmediato, que el alma vale más que cualquier placer pasajero y que la voluntad de Dios es digna de ser obedecida, aun cuando el cuerpo grita lo contrario. Así, cada día vivido en pureza se convierte en un escudo invisible que repele los ataques que no se ven. Cada deseo sometido es una puerta que no se abre al enemigo. Cada noche sin rendición a la carne es una victoria silenciosa en el mundo espiritual. Porque Dios no solo premia las acciones visibles, Él recompensa también lo que se vive en lo secreto. Y cuando encuentra un corazón íntegro, dispuesto a caminar en obediencia, incluso en la abstinencia, entonces despliega sobre esa vida una protección que no se puede explicar con lógica humana. La falta de sexo puede parecer una desventaja, pero en la dimensión espiritual es una trinchera, una cobertura, un blindaje. Dios usa esa falta para mantenerte apartado, enfocado, limpio. Porque el propósito que Él ha depositado en ti no puede estar expuesto a alianzas que no fueron dirigidas por Él. Y mientras otros caen por no guardar su cuerpo, tú permaneces de pie porque has permitido que Él lo guarde. No desde el control humano, sino desde una rendición total. No por fuerza ni por violencia, sino por el Espíritu de Dios que mora en ti. Cuando el tiempo parece no avanzar y el cuerpo se impacienta,
el alma tiende a interpretar la espera como una negación. Sin embargo, en el plan de Dios, los retrasos no son ausencias, sino construcciones invisibles. No hay espera en el reino que no esté cargada de intención. Dios no improvisa, Él edifica, prepara, alinea. Y cuando en la vida de una persona se extiende una etapa de abstinencia sexual, lejos de ser un error, puede ser el andamiaje de una unión que aún está siendo tejida en los hilos ocultos del propósito eterno. La espera no es un túnel vacío, es un taller silencioso donde se forma la vasija que contendrá algo sagrado. Y mientras la carne clama por compañía, el espíritu trabaja en lo profundo, moldeando corazones para que lleguen al encuentro no desde la necesidad, sino desde la plenitud. El amor que viene de Dios no se sostiene sobre urgencias, se edifica sobre fundamentos. Y esos fundamentos no se establecen cuando la pasión arde, sino cuando el carácter ha sido tratado. Cuando Dios prepara una relación para su gloria, no la apresura, la purifica, la limpia del deseo posesivo, de la expectativa humana, del temor de estar solo. La libera de toda dependencia emocional que sustituya su lugar. Por eso, en muchos casos, la falta de sexo es una fase necesaria donde Él corta las raíces de las uniones imaginadas y planta la semilla de lo eterno. En ese terreno silencioso se alza la estructura de un amor que no será frágil ni pasajero, sino que reflejará la fidelidad de un pacto divino. Génesis 2:18 establece que no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, el versículo siguiente no nos muestra a Eva de inmediato. Muestra a Adán recibiendo una asignación. Dios lo lleva a trabajar, a nombrar, a ejercer dominio. El compañerismo no fue lo primero que Dios entregó. Fue el fruto de una responsabilidad desarrollada. Adán no recibió a Eva mientras estaba inactivo, sino mientras estaba en función de su propósito. Este principio sigue siendo válido. La espera en el área sexual muchas veces tiene como finalidad restaurar la identidad, activar el llamado, alinear el corazón con lo eterno. Porque cuando un corazón ha sido centrado en Dios, ya no busca una pareja como remedio al vacío, sino como extensión del propósito. No es una búsqueda por carencia, sino una unión por asignación. En el Cantar de los Cantares se expresa una frase cargada de sabiduría. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Cantares 2:7. El amor verdadero tiene un tiempo señalado. No se puede forzar, no se puede apresurar. Despertarlo antes de su momento no genera plenitud, genera confusión. Y uno de los errores más comunes es suponer que el deseo físico justifica una unión. Pero Dios no construye desde la urgencia de la carne, sino desde la claridad del espíritu. Por eso, cuando Él detiene una relación o extiende una temporada de abstinencia, no está cerrando una puerta por rechazo, sino sosteniendo el proceso para proteger la gloria futura de una unión que llevará su nombre. Muchos anhelan una relación donde puedan amar y ser amados. Es un anhelo legítimo, inscrito por Dios mismo en el diseño humano. Pero lo que define la calidad de ese amor no es la intensidad del deseo, sino la profundidad del propósito. Una relación sin fundamento espiritual se quiebra ante la primera tormenta. Pero una relación que ha sido moldeada por Dios en la espera, pasa por el fuego y permanece. Porque el tiempo que parece estancado, en realidad es el espacio donde el alma es afinada, donde la visión es purificada, donde los ídolos son destruidos y la dependencia de Dios se fortalece. Es allí donde se aprende a caminar con fe, no por lo que se ve, sino por lo que se ha oído en lo secreto. Isaías 40:31 lo declara con firmeza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa espera no es pasiva, es una espera que transforma, que capacita, que eleva. En esa espera se forman las convicciones que sostendrán una relación duradera, porque no hay amor más fuerte que el que nace en la presencia de Dios. Y para amar con ese tipo de amor, primero hay que ser purificado en el silencio, donde no hay nadie que afirme nuestra valía con abrazos o palabras. Allí es donde el Creador nos recuerda quiénes somos, no por lo que sentimos,
sino por lo que Él ha dicho. El matrimonio no es un refugio emocional, es una institución espiritual. No es un premio por ser buenos, es una asignación para reflejar a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 25, 27 establece el modelo: amor sacrificial, entrega total, limpieza mutua por la palabra. No hay espacio para el egoísmo, ni para el deseo desordenado. Es un pacto, no un contrato. Y quien no ha sido entrenado en la espera, difícilmente podrá sostener la responsabilidad de ese pacto. La abstinencia sexual puede ser entonces el tiempo donde Dios prepara no solo a una persona, sino a dos destinos para encontrarse en el momento exacto, cuando ambos hayan sido trabajados con la precisión del Maestro. No antes, porque sería inmadurez; no después, porque sería oportunidad perdida. En el tiempo exacto, porque solo Dios conoce el reloj del alma. A lo largo de las Escrituras, el principio de espera como preparación se repite sin cesar. Abraham y Sara recibieron la promesa de un hijo, pero pasaron años antes de ver su cumplimiento. Durante ese tiempo fueron procesados, corregidos, dirigidos. El cumplimiento no llegó por ansiedad, llegó por fidelidad. Aunque intentaron adelantarse al plan divino, Dios no permitió que la promesa se perdiera. La espera santifica el deseo, separa lo genuino de lo impulsivo, transforma el corazón para que cuando llegue la bendición no se convierta en un ídolo, sino en una expresión de gratitud. Quien aprende a esperar bajo la dirección de Dios no está perdiendo tiempo, está caminando con Él, y ese caminar nunca es en vano. Hay aspectos del carácter que solo se forman cuando el alma no recibe lo que quiere. Y hay revelaciones que solo llegan cuando el corazón ha sido despojado del ruido que producen los afectos desordenados. Cuando una persona acepta que su sexualidad está bajo el control de Dios, empieza a descubrir una paz que no depende de abrazos ni de caricias. Es una paz que brota de la convicción de estar en el centro de la voluntad divina. Esa convicción es lo único capaz de sostener una relación en el futuro. Porque cuando llegue el amor verdadero, será recibido desde la paz, no desde la ansiedad. Santiago 1:4 dice: tened la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí se establece que la paciencia no es un estado emocional, sino una obra divina. Es un proceso de perfección, y en ese proceso, la falta de sexo puede ser uno de los ingredientes que Dios utiliza para refinar el alma. No porque el placer sea malo, sino porque el corazón necesita aprender a esperar, a confiar, a depender. El alma necesita ser enseñada a no tomar con sus manos lo que aún no está listo para sostener. Y Dios, que es fiel, no entregará una relación con peso de gloria a quien aún no ha sido afianzado en la obediencia. El propósito de una relación bendecida no es simplemente la compañía, sino la manifestación del carácter de Cristo en ambos. Y eso solo puede florecer en una tierra que ha sido labrada por el tiempo, por la palabra, por la oración. La falta de relaciones sexuales en una etapa previa puede ser el rastro visible de un proceso espiritual profundo, donde el alma ha sido podada, purificada y afirmada. Y cuando llegue el momento del encuentro, no será un choque de necesidades, sino una convergencia de propósitos. No será una búsqueda de refugio, sino una unión de ministerios. No será una salida del desierto, sino una entrada a la tierra prometida. No todos los que están esperando comprenden el valor de lo que Dios está haciendo. Muchos se sienten olvidados, ignorados, excluidos. Pero en el reino, el anonimato no es castigo, es cobertura. Dios es experto en trabajar en secreto. Lo hizo con David cuando lo formaba en los campos mientras todos los ojos estaban sobre sus hermanos. Lo hizo con Moisés cuando lo ocultó 40 años en el desierto antes de enviarlo a liberar a su pueblo. Lo hizo con María cuando engendró en su vientre al Salvador sin que nadie pudiera entender la magnitud de ese milagro. Así también trabaja en el corazón de quienes esperan. El mundo no ve lo que sucede, pero el cielo está activo, obrando en cada fibra del ser, preparando una historia que será testimonio de fidelidad y cumplimiento.
Por eso, cada día de abstinencia puede ser un día de alineación. Cada noche sin compañía puede ser una noche donde el alma se ajusta al diseño del cielo, y cada pensamiento rendido al control de Dios, una victoria sobre la carne que fortalece el espíritu. La espera se convierte entonces en un altar, no un lugar de frustración, sino de adoración. Un espacio donde el anhelo no se convierte en queja, sino en ofrenda. Donde el cuerpo, aunque desee, se somete. Donde el alma, aunque llore, confía. Donde el corazón, aunque se agite, permanece. Cuando finalmente llegue el momento y la unión que glorifica a Dios se manifieste, no será como el mundo espera. No será simplemente el inicio de una vida a dos. Será el cumplimiento de una promesa forjada en la paciencia, en la obediencia y en la rendición. Será el testimonio de que la espera nunca fue pérdida, sino preparación, y que en cada silencio, en cada negación temporal, en cada día de abstinencia, Dios estuvo construyendo un pacto que no se rompe, una alianza que no se debilita, una historia que no se olvida. No todas las ausencias son pérdidas, algunas son distinciones. Hay silencios que no son castigos, sino marcas invisibles de un llamado que no ha sido revelado por completo. En ciertas temporadas, cuando la falta de sexo se extiende sin explicación humana clara, no siempre se trata de una prueba, una espera o un proceso de restauración. A veces es una señal, un eco silencioso de que el cielo ha separado a esa vida para algo que no se puede mezclar, para una misión que no se puede diluir, para una manifestación que requiere santidad no negociable. No todos han sido llamados a lo común. No todos han sido marcados para lo ordinario. Algunos, sin haberlo pedido, han sido escogidos para una vida que hable más fuerte que sus palabras y que, incluso en la renuncia de sus deseos, exprese la gloria de aquel que los formó. Jeremías fue llamado desde antes de nacer. Dios le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esta consagración previa al nacimiento no fue un símbolo, fue una realidad que marcó toda su existencia. Su vida no giró alrededor de sus anhelos, sino de su asignación. La santificación no fue una opción, fue su punto de partida. Así sucede con quienes han sido apartados por Dios para un llamado específico. Su camino no se parece al de los demás, y la falta de relaciones sexuales en muchos casos no es una señal de rechazo divino, sino una confirmación de elección. No han sido olvidados, han sido reservados. No han sido ignorados, han sido escondidos. El apóstol Pablo comprendía este tipo de llamado. En su carta a los Corintios lo expresó sin ambigüedades. Yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. 1 Corintios 7:7. Aquí se revela un principio clave. Hay personas a quienes Dios les concede una gracia particular para vivir sin vínculo sexual, no por represión ni por imposición, sino porque su espíritu ha sido capturado por algo más grande. Pablo no menosprecia la unión matrimonial, pero reconoce que su entrega al evangelio requería un enfoque indivisible. Su cuerpo, su mente, sus días y sus noches estaban consagrados por completo a la causa del reino. Y esa entrega total requería abstención. No es una carga para todos, es un don para algunos, es un tipo de entrega que pocos comprenden, porque no nace de una norma, sino de una rendición radical. Cuando Dios elige apartar a alguien de la experiencia sexual, no lo hace para empobrecerlo, sino para liberarlo. Lo separa del ruido, de las distracciones, de las conexiones emocionales que podrían desviar su enfoque. No porque esas cosas sean malas, sino porque no caben dentro del diseño específico que ha sido trazado para esa vida. Mateo 19:12 registra las palabras de Jesús. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de esto, que lo sea. Estas palabras no hablan solo de condición física, sino de una disposición espiritual, de una entrega voluntaria por una causa eterna. En el Antiguo Testamento, los nazareos eran hombres consagrados con votos específicos. No cortaban su cabello,
No bebían vino, no se contaminaban con lo que tocara la muerte. Eran señales vivientes de separación. No porque fueran mejores, sino porque habían sido elegidos para mostrar algo distinto. Su forma de vida era un mensaje constante. Su consagración no era opcional, era su identidad. Y muchas veces, en el silencio de la sexualidad ausente, se esconde este mismo tipo de consagración. Dios está usando ese espacio como una marca espiritual, un sello que indica que esa vida le pertenece de forma especial, que su tiempo no será compartido con lo profano, que su cuerpo ha sido designado como instrumento para algo que trasciende el placer. No siempre se entiende este tipo de llamado, pero la incomprensión no lo anula. El mundo no tiene categorías para entender una vida entregada a un propósito que no gira en torno al deseo. Pero el reino reconoce ese sacrificio como fragancia agradable, porque el cuerpo que ha sido ofrecido como altar se convierte en morada. La mente que ha sido renovada por la palabra se convierte en espada. Y la soledad que parecía una señal de pérdida se convierte en plataforma de autoridad. Cuando el cielo separa, también respalda. Y cuando Dios niega algo, es porque ha reservado algo más alto, algo que no cabe en el molde humano, pero que transforma naciones, generaciones y destinos. La plenitud que muchos buscan en un abrazo, en un cuerpo, en una conexión física, solo puede ser satisfecha en la presencia del Dios vivo. El alma fue diseñada para recibir algo que trasciende lo sensorial, algo que ni el contacto más íntimo ni el placer más profundo pueden entregar. La falta de sexo, cuando se vive bajo el gobierno del espíritu, no empobrece, sino que revela. Deja al descubierto lo que realmente llena, lo que verdaderamente permanece. Y en ese espacio donde la carne no encuentra alivio, el espíritu se despierta a la posibilidad de una intimidad más alta, una comunión que no se limita al cuerpo, una experiencia que no necesita contacto humano para ser completa. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo expresó en medio del desierto. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63:1. No hablaba desde la comodidad, sino desde la necesidad. Su alma no pedía compañía, pedía presencia, porque había conocido el tipo de cercanía que transforma, que da sentido incluso en la escasez. Y es en esa misma tierra seca donde muchos hoy caminan, creyendo que su vacío es sexual, cuando en realidad es espiritual. El cuerpo puede estar solo, pero el alma no tiene por qué vivir ausente de Dios. El deseo no satisfecho puede convertirse en un altar, en una invitación a buscar algo más profundo que el placer, la gloria. Moisés pidió ver el rostro de Dios. No se conformó con la nube, ni con los milagros, ni con las manifestaciones exteriores. Quería más, quería presencia, quería esencia. Éxodo 33, 15 y 18 muestra esa súplica ardiente. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Te ruego que me muestres tu gloria. No fue un deseo físico lo que lo impulsó, sino un anhelo del alma. Y ese anhelo es el que sustenta a aquellos que han sido llamados a caminar temporadas sin intimidad humana, porque han conocido una intimidad que no tiene fin, que no deja vacíos, que no se apaga después de un encuentro. Es una cercanía que permanece, que consuela, que sostiene. Jesús mismo, siendo hombre, experimentó todas las dimensiones del deseo humano, pero eligió vivir en completa entrega al Padre. Su satisfacción no dependía de caricias, ni de cuerpos, ni de un amor terrenal. Juan 4:34 recoge sus palabras: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No necesitaba otra fuente. Lo que lo llenaba era obedecer, caminar alineado, estar en constante comunión. Y ese mismo modelo sigue vigente, porque la intimidad con Dios no es una metáfora, es una experiencia real. Es un fuego que no consume, pero purifica. Es un toque que no se ve, pero transforma. Es una cercanía que no desgasta, sino que renueva.
El alma que ha sido tocada por la presencia de Dios deja de depender de la validación física para sentirse amada. Deja de perseguir cuerpos para sentir consuelo. Deja de caer en patrones donde el contacto reemplaza a la oración, donde el deseo se confunde con necesidad. El alma que ha sido saciada por Dios es libre. Libre del afán, del vacío, del engaño. Porque ha encontrado un lugar donde reposa sin ser herida, donde se entrega sin ser usada, donde es conocida sin ser expuesta. Salmo 16:11 lo declara: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La falta de sexo no tiene por qué traducirse en miseria o frustración. Puede ser la oportunidad divina de descubrir una fuente de placer más alta, más pura, más eterna. Cuando el alma aprende a buscar a Dios con la misma intensidad con la que antes buscaba compañía, se abren puertas que antes estaban selladas, se libera una pasión que no se corrompe, y entonces, incluso sin contacto físico, el alma canta, porque ha sido abrazada por algo que no se explica, pero que lo cambia todo. No todo lo que se retiene es una pérdida. A veces, lo que Dios retiene es lo que te preserva. En un mundo que grita que el valor está en la experiencia, en el placer y en el contacto, hay quienes están siendo formados en el silencio, en la espera, en la pureza. No porque estén incompletos, sino porque han sido elegidos para conocer una dimensión del amor que no se mide en abrazos ni se limita al cuerpo. Han sido llamados a descubrir que hay un fuego que no arde en la piel, pero que enciende el alma. Un amor que no necesita cama, porque llena desde el espíritu. Hay batallas que se ganan en la renuncia, y hay promesas que solo se abren cuando la carne se calla. En esa abstinencia que el mundo desprecia, hay una gloria que solo el cielo reconoce. Porque no es lo que falta lo que define tu historia, es lo que Dios está construyendo en lo invisible mientras tú permaneces fiel. Él no se ha olvidado de ti, no ha ignorado tus deseos, pero te está llevando por un camino donde el cuerpo ya no dicta tu identidad, donde el tiempo no determina tu valor y donde la ausencia no es señal de abandono sino de elección. Tal vez no comprendas por qué sigues esperando. Tal vez el silencio se ha hecho largo, pero si tus ojos se abren a lo eterno, verás que lo que hoy parece un vacío es el terreno donde Dios está depositando un peso de gloria que no se puede compartir con cualquiera, ni construir en cualquier lugar. Lo que estás viviendo no es el final, es la señal de que hay algo más alto, más santo y más poderoso viniendo hacia ti. Y cuando llegue, entenderás que nunca estuviste perdiendo, estuviste siendo preparado.